Yo había cerrado la encuesta en base de 100 encuestas de adolescentes de Jujuy que habían dado estas respuestas. Las tomé como forma de cerrarla para no hacer una encuesta abierta con 641 respuestas que son inmanejables, lleva mucho tiempo. De modo que me basé en las respuestas textuales de los chicos. Lo que me llamó la atención es que la preocupación por aprender más o menos era secundaria. Les importaba más formarse como personas para tener garantía básica de poder tener un rendimiento bueno en la vida. Queridos amigos, este es el adolescente que es por debajo del que aparece. Nos están reclamando autoridad. Pero todavía quedaba una pregunta. Los padres de hoy tienen mucha autoridad, poca autoridad o ninguna autoridad, pero me dieron 4 respuestas. Mucha autoridad, 21,84. Poca autoridad, 70,83. Ninguna, 2,49. La justa y necesaria, yo no lo había preguntado intencionalmente, los chicos lo dicen, la justa y necesaria depende de las familias, 4,84. Estamos ante un problema de reconocimiento de la realidad. Los chicos nos están pidiendo otra cosa de la que aparentemente les estamos dando. Si esto tiene algo de veracidad, sería bueno ir cerrando frente a la realidad concreta qué se nos pide y qué podemos hacer. Lo primero que sugiero, después de pensar un poco sobre este tema, es que no tenemos que esperar un mundo que piense distinto para actuar de forma distinta. En mi libro Coraje y Alegría de Vivir escribí hace tiempo, es un libro que se reeditó muchas veces, si espero para ser bueno, que el mundo sea bueno, me moriré sin ser bueno. Si espero un mundo sensato que piense distinto para ejercer la autoridad, me voy a morir sin ejercer la autoridad. Hay que partir de lo que hay. Este es el punto básico. Hay que partir de lo que hay. Los que tenemos algún rango de autoridad tendremos que reflexionar para ver cómo encarar decididamente un ejercicio válido de la autoridad porque se nos reclama que se ejercite la autoridad, por reflexión lógica y por experiencia existencial de nuestros mismos chicos. ¿Qué se necesita para ejercer la autoridad hoy? Creo, es lo que aporto modestamente, lo primero es reflexión. Si no pensamos, yo le agradezco al doctor Sanguinetti que haya dicho que tengo la preocupación por este trabajo de aprender a pensar y publiqué un método de aprender a pensar, que por ahí anda dando vueltas todavía. Lo primero es reflexionar. Esta crisis de adultos que tenemos es porque no reflexionamos suficientemente. En algún momento el adolescente tiene que dejar de ser adolescente y pasar a ser joven, y en algún momento el joven tiene que pasar a ser adulto porque tiene que aprender a ser padre. Y no hay alternativa. Y no puedo ser adulto, y no puedo ser docente, y no puedo ser padre si yo sigo manteniendo la incapacidad de pensar con seriedad. Cuando yo pienso con seriedad, descubro esa secuencia lógica que hemos establecido recién, que creo que es un parámetro existencial válido que podemos compartir todos, más allá de credo religioso, de credo político o de ideología filosófica. Lo segundo es decisión. Para ejercer la autoridad hay que tener la decisión de ejercer la autoridad. Esto no se pide, esto se toma. Y esto implica coraje. Con lo cual no quiero ofender a nadie, no me estoy ofendiendo tampoco a mí, pero a veces nos falta el coraje de decidir ejercer la autoridad. Es necesario repensarlo desde este punto de vista, que no es voluntarismo. Por eso parto de reflexión. Cuando yo reflexiono, hago lo que alguna vez hice en mi vida y a mí me hizo mucho bien. Y de ahí nació mi libro El hombre, la libertad y los valores. Yo estaba en el doctorado, haciendo mi doctorado en psicología social, y me acuerdo que se provocaban unos debates riquísimos sobre la concepción del hombre. Hasta que un día me dije, yo tengo que responder por los valores en que yo creo. Yo era un hombre grande. Pero para eso tengo que hacer una crisis de todo lo que creo, de todo aquello a lo que he adherido en mi vida. Yo nací en un hogar católico, nací en un hogar de clase media, media-baja. Mi padre era un trabajador, no era profesional. Mi madre trabajaba en casa, era modista. Pero me dieron una buena educación y en esa educación fui a colegios estatales y privados donde me formé. Pero ahora quiero saber cómo puedo dar cuenta de lo que yo creo que vale en la vida.
como para poder tener el coraje de proponérselos a los chicos a los cuales llego en la educación. Entonces empecé a hacer una decantación. Esto lo aprendí desde chico, esto lo aprendí desde chico, esto lo aprendí desde chico. Yo me he dado cuenta que esto y esto no siguen teniendo el mismo valor. Cuando yo era chico, aprendí cosas de las cuales ahora me río con cariño porque lo aprendí con la buena voluntad de los que me lo enseñaron. Pero voy a decir una sola de las barbaridades en las que no creo en absoluto. Se dan cuenta que no podría creer. Pero a mí de chico me enseñaron que para bañarme en el canal, porque en esa época no había tantas piletas, había que bañarse con una malla que tenía encima del pantaloncito faldita, porque era la malla que usaba mi padre, porque no se tenía que notar nada, porque era impúdico. Y después, para colmo de males, eso me lo enseñaron en mi casa, donde no se decía ni calzoncillo, ni bombacha, ni corpiño, porque era impúdico, se decía la ropita blanca. Bueno, empecé a descartar cosas, hasta que empecé a llegar a algunos lugares y decía, bueno, pero si dejo de respetar al otro, no, esto no, ya no funciona. Pero si respeto al otro, tengo que serle leal al otro. Tampoco funciona ser desleal. Y reflexionando me empecé a dar cuenta que había algunos supuestos valores que eran culturales, que ya no tenían vigencia porque no eran verdaderamente propios de la condición humana, menos en el momento actual de desarrollo del pensamiento crítico. Pero había algunos valores que seguían perdurando y que iban a perdurar mientras el hombre no vuelva a la jungla. Y entonces en eso yo podía quedarme con certeza y tener el coraje de proponerlo a los chicos porque era válido. Esta reflexión, esta decisión y este coraje es lo fundamental para poder ejercer la autoridad como hoy la autoridad necesita ser ejercida. La otra condición es que yo conciba la autoridad como servicio. No tengo el derecho de guardarme el ejercicio de la autoridad porque tengo ganas o no tengo ganas. Es un deber. La autoridad es un servicio. Si la concibo como servicio no voy a ser autoritario, pero tampoco voy a ser permisivo. Yo me he alegrado el día que mi hija, ahora mujer de 30 años, de novia en ese momento, me dijo casi azorada, papá, con mi novio hemos estado hablando de que vamos a tener hijos cuando nos casemos y vamos a tener que educarlos. Y nos empezamos a preguntar cómo los íbamos a educar. Hasta que yo en un momento le dije, ya sé cómo los vamos a educar, cómo me educaron a mí. Y me acordé de todas las pulseadas que yo había vivido con ella como adolescente y dije, benditas sean las pulseadas que yo tuve que vivir con ella. Me las está agradeciendo. Me está diciendo que aquel coraje que tuve de ejercer la autoridad, pero con determinadas características que voy a mencionar ahora, no fue nocivo, no le hizo daño. Le hizo tanto bien que ahora los va a tomar como parámetro para trabajar en la educación de sus hijos. Y esas tres condiciones de la autoridad que estoy sugiriendo, que yo aprendí haciendo una reflexión dolorosa, porque confieso que en algún momento sentí que me quedaba caminando sobre el filo de un precipicio y había realmente un abismo a mi lado. Me quedaba sin nada como soporte para vivir, pero tuve el coraje de vivirlo, hasta que me convencí de que había valores que eran absolutamente esenciales a la condición humana y que me daban la autoridad para proponerlos con lealtad a la nueva generación. Esa autoridad que se ejerce como servicio tiene que tener tres características. Tiene que ser profundamente racional. Vuelvo a la cuestión de aprender a pensar. Yo no puedo imponer normas que no sean racionales y si no están respaldadas por un valor, no son racionales. Todo modo de establecer una ley que no tiene una razón o un valor que la convalide no tiene derecho de existir. La autoridad tiene que ser racional, tiene que ser muy firme y tiene que ser muy cordial. Son las tres características que no pueden faltar a la autoridad para poder ser recuperada en este momento actual de crisis de la autoridad. Pero hay un factor final, y quiero cerrar con esto, termino, que es el factor humano. Estoy hablando de que necesitamos reflexionar, decisión, tener el coraje, pero esto supone que hay un ser que ejerce la autoridad que es falible, que somos nosotros. Tenemos que replantearnos la responsabilidad de ejercer la autoridad, la responsabilidad de ser adultos. Implica una forma de liderazgo.
y entonces llamarnos a una reflexión para ejercer el liderazgo como el liderazgo lo reclama, es lo que nos va a permitir ser razonables, tener la decisión y el coraje de ejercer la autoridad. Y no vamos a tener el peligro ni del autoritarismo ni de la permisividad. Quiero terminar con este decálogo del líder, porque toda autoridad tiene que aceptar la responsabilidad del liderazgo. 1. El líder es ante todo líder de sí mismo. 2. El líder de sí mismo no anula sus impulsos y deseos ni vive dominado por ellos, sino que los encausa y los gobierna con sensatez, realizando los valores que lo identifican. 3. El líder es capaz de sensatez porque sabe pensar y no vive sumergido en el vértigo. 4. El líder es portador de paz porque su centro está en su interior y no en los otros ni en las cosas. 5. El líder sabe decir sí o no cuando corresponde porque confía en la solidez de sus criterios bien fundados. 6. El líder tiene conciencia de que a veces debe discrepar con la corriente del grupo o de la sociedad, pero también sabe que algún día le agradecerán su lealtad con los valores. Con todo el respeto que implica nombrar a una persona. Yo admiro al doctor Sanguinetti en la forma que supo conducir ciertos momentos de crisis del Colegio Nacional Buenos Aires. Siete, el líder nunca vive sus convicciones como un gesto de superioridad, sino como una necesidad profunda de su ser, y esa actitud gratuita es lo más genuino e importante de su testimonio. 8. El líder nunca se atribuye la función de salvador, solo sabe que es bueno ser correcto, lo que debe ser, y lo vive. 9. El líder sabe con claridad que se necesita el coraje de serlo, pero también sabe que el coraje nunca es orgulloso y altanero, sino fraternal y generoso. 10. El líder intuye que los valores a los que entrega su vida son el rostro y el rastro del misterio que preside la vida. Por eso vive la confianza de estar siempre acompañado por el verdadero testigo de su buena voluntad y su coraje. Muchas gracias.